Hola, buenas tardes. Mi nombre es Javier Contreras, formo parte del equipo de Grupo ATU. Grupo ATU es una empresa que tiene más de 40 años, es una empresa que nació en Burgos y actualmente tiene presencia física en 7 comunidades autónomas, ¿vale? Aunque damos servicio en todo el territorio nacional, tenemos oficinas y centros de formación en Asturias, Castilla y León, Aragón, Valencia, Murcia, Andalucía y Extremadura, ¿vale? Nuestra principal línea, o sea, nuestros principales servicios son todo el tema de legal, ¿vale? O sea, damos soporte a muchísimas instituciones y en concreto a centros educativos con todo el tema de protección de datos, planes ISO, todo el tema de planes de igualdad, canales de denuncia, etcétera. Y todo lo que tiene que ver con también el soporte a subvenciones públicas, ¿vale? Esa es una parte, una línea. Otra línea es todo el tema de formación, ¿de acuerdo? Tanto damos formación reglada como formación no reglada, certificados de profesionalidad. Estamos trabajando mucho de la mano del SEPE. Tenemos 11 agencias de colocación en distintas provincias de España. Y por último, pues, entre esos servicios de formación, pues bueno, somos expertos en temas de tecnología, ¿de acuerdo? En temas de inteligencia artificial, bueno, lo que está ahora mismo candente en la sociedad, ¿no? Y dentro de esa formación que damos, pues bueno, somos expertos también en todo el tema de consultoría tecnológica y en dar soluciones e implementación en temas de herramientas tecnológicas, ¿de acuerdo? Bueno, como el tema de la digitalización pues va avanzando, incluso está habiendo un respaldo bastante fuerte por parte de las administraciones públicas, bueno, a través de los fondos sociales europeos, pues quieren incentivar a que todo el tejido empresarial de Europa, de los países miembros, se vayan actualizando digitalmente, ¿no? Para ello, por ejemplo, nosotros ATU lo que hemos hecho es ser agentes digitalizadores y ayudamos también pues, a las pymes y a los centros educativos a gestionar tanto el kit consulting como el kit digital, ¿no? Y bueno, estamos también a vuestra disposición para ayudaros. Las ayudas oscilan en torno a los 50.000 euros. Muchos centros educativos con los que hemos ido hablando, bueno, algunos no son pymes porque forman parte de un CIF y son muchos colegios, pero otros centros educativos sí que pueden, si no lo han hecho, pueden hacerlo y nosotros les ayudamos, ¿no? Bueno, como resultado de esta digitalización y aprovechando que desde ATU pues somos, bueno, hay grandes expertos en este sector, ¿no?, de la tecnología, hemos invitado a María Zalbidea, que es comunicadora, es autora del libro Cosiendo la brecha digital, para que nos hable, que nos actualice de un poco cómo está la situación en los centros escolares con todo el tema de la digitalización, ¿no? Nos puede ayudar mucho, también es miembro del comité de expertos de la plataforma Empantallados y bueno, yo por mi parte, yo ya termino, le doy pie a María para que bueno, nos ayude y por ver por dónde van las tendencias, etcétera, ¿no? Entonces, nada, María, cuando quieras. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias. Un saludo a todos los que estáis conectados. Soy consciente, además, de, bueno, pues de la hora que es, un martes a estas horas en las que estaréis pues viendo un poco de vuestros centros escolares, con muchísimas cosas sobre la mesa, casi a punto en 2 semanas de terminar el trimestre, que también se está haciendo largo. Doy fe porque estoy con muchísimos docentes muy a diario, con lo cual sé perfectamente que el trimestre se está haciendo largo y hay muchísimas cosas sobre la mesa. Es verdad que, bueno, yo la sesión que tenía preparada, si os parece, voy a empezar a compartir. Doy las gracias también a Ángel, que está detrás en el equipo técnico y que yo creo que bueno, que nos va a ayudar también a que todo vaya bien de la forma técnica. ¿Me confirmáis, por favor, si se puede ver la presentación para que pueda comenzar? Javier, Ángel, ¿Se ve todo correcto? Sí, María. Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues aquí estamos. Desde luego que el tema no puede ser más de actualidad, de rabiosa actualidad, porque además, bueno, hoy mismo salía en el telediario, no sé si a muchos os habrá dado tiempo porque estáis a punto de salir de vuestra jornada laboral, pero sí que es verdad que además somos conscientes y el Grupo ATU ha organizado también esta sesión sabiendo que en un tiempo también se va a poder ver grabado, ¿no? Y hoy, como sabíamos, hablaremos brevemente, pero hoy se ha aprobado la Ley de Protección de Menores en el entorno digital, hoy 25 de marzo, que tiene una serie de cosas que iremos un poco desgranando. Y es verdad que, bueno, pues yo quería agradecer, ¿no?, al Grupo ATU esta posibilidad de poder estar hoy aquí.
de tener este espacio de reflexión, ¿no? Yo creo que tenemos por delante 45 minutos para explorar el impacto de la transformación digital en centros escolares, que soy consciente de que daría casi para una tesis, porque tiene muchos y posibles enfoques este tema. Hay muchísima rabiosa actualidad, como decía, ¿no? Desde esa ley de protección de menores que se ha aprobado hoy hasta esos debates que tenemos sobre la mesa de tecnología sí en el aula o tecnología no. También tenemos otro debate que no hay que confundirlo con si debemos o no prohibir los dispositivos particulares, es decir, los smartphones en el aula o no. Bueno, como veis, hay muchísimas cosas que todo es transformación digital, pero hoy nos vamos a centrar, si os parece, más en una transformación más en el centro educativo, por aquello de aprovechar también todas esas ayudas, aprovechar todo el bagaje, el know-how que tiene el Grupo ATU para todos vuestros, todas las cosas que tenéis sobre la mesa como centro educativo, como buque insignia. Javier no lo ha dicho, pero soy madre también de 4 hijos y efectivamente llevo muchísimos años, más de 10 años, formando a docentes y formando también en el aula a los menores sobre el uso responsable de la tecnología. Y efectivamente también como madre soy consciente y os doy las gracias de todo lo que tenéis entre manos, porque muchas veces también es verdad que el espacio y las horas en las que nuestros menores, ¿no?, que son nuestra mejor pyme, están en el aula, se le pide demasiado al centro escolar, ¿no? Muchas veces se le pide que sea el espacio en el que se eduque a una gestión eficiente de la economía y esa educación financiera, también la educación digital, educación en valores, educación positiva, educación espiritual en el caso de que algunos centros educativos sean religiosos, con lo cual es verdad que sabemos que hay mucho que pedir a los centros educativos, mucha carga para los docentes, ¿no? Pero creo que me parecía que era una oportunidad muy buena, ¿no?, para debatir en este momento sobre qué es lo que tenemos entre manos. Esa tecnología bien aplicada y esa tecnología que transforma centros escolares puede ser, desde luego, una herramienta mágica, pero si esa transformación digital o esa tecnología no se usa bien, muchas veces tenemos ruido digital, ¿no? Ruido digital que no es transformación y que nos lleva a veces a que en lugar de que la tecnología sea una innovación, pues quizá nos puede llevar a un fracaso, a no perseguir el propósito como centro educativo, sino que nos despiste, que sea una carga más burocrática, con lo cual vamos a ver a lo largo de este rato que tenemos juntos una serie de parámetros que creo que pueden ayudar a poner sobre la mesa distintas reflexiones que quizá tenéis en la cabeza, ¿no? Es verdad que cuando hablamos de educación, y yo me dedico al análisis de tendencias, he trabajado hasta hace unos meses durante 12 años en una consultora de innovación en la que me dedico a hacer informes de tendencias para marcas en los que estudiamos el futuro, ¿no? Y muchas veces, claro, dices, ¿cómo es nuestro entorno? ¿Cómo es el entorno en el que educamos, ¿no? Y cómo es el entorno en el que trabajamos. Claro, es un entorno que se le llama VUCA, que es volátil, que es incierto, complejo, ambiguo, y que encima dicen que es líquido y ruidoso. Y este es un término que quizá en el confinamiento muchos de vosotros lo oísteis mucho, ¿no? Y que nos abre un poco los ojos a, como decía ahí, ¿no?, es un momento de transformación como en el que estamos viviendo que requiere nuevas formas de mirar e interpretar nuestro mundo, ¿no? Y es verdad que cuando uno interpreta las tendencias en clave educativa, sabe extraer de lo que está pasando muchas cosas para decidir, ¿no? Yo creo que ahora mismo muchas de las cosas que tenéis como directores de centros educativos o mandos que tomáis decisiones es que necesitáis datos, necesitáis certidumbres y, como decía, no estamos viviendo en un entorno que tiene pocas destrezas, o sea, pocas referencias, que es incierto, que es complejo, ¿no? Y que es verdad que eso nos puede a veces como dispersar, ¿no? Y decimos, pues hay que nuevas formas de mirar el mundo, de simplificar, de adaptarnos rápido y esto, pues la transformación digital nos pide esa adaptación tan rápida, ¿no? Y es verdad que aquí os ponía, ¿no?, el futuro no existe. ¿Por qué? Porque es verdad que necesitamos explorar el mundo, entender el mundo, qué está pasando, qué nos está pidiendo los padres, qué nos está pidiendo los alumnos, qué nos está pidiendo la sociedad. Cómo tenemos que construir esos entornos seguros en los que se educan nuestros hijos, cómo podemos utilizar las herramientas tecnológicas de una forma o de otra, ¿no? Cuando comenzaba decía que tenemos muchos debates encima de la mesa, si tecnología sí o no, y en el fondo es verdad que a través a veces de conocer esos cambios, esas tendencias, podemos explorar las posibilidades que tenemos, ¿no?, de cómo evoluciona el mundo, de hacia dónde vamos, para de verdad construir
ese futuro deseable, ¿no? Tenemos que soñar también como educadores y como responsables de centros educativos por construir un mundo mejor, ¿no? ¿Cómo lo vamos a construir? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos entre manos? ¿Cuáles podemos utilizar? ¿Cuáles pueden funcionarnos mejor? Aquí hay mucho también de experimentación, prueba-error, ¿no? Quizá eso tensa un poco a la hora de tomar decisiones a los líderes, ¿no? Porque dices, bueno, es que yo no puedo jugármela, ¿no? Yo no puedo tomar decisiones porque esto no es no son conejillos de indias mis alumnos, ¿no? Yo tengo que tomar decisiones con certezas, con datos, y para eso también está el análisis de datos, ¿no? Y hay que explorar, hay que construir y hay que anticiparnos, ¿no? Yo creo que hay que prepararnos a los cambios que nos está pidiendo el mundo, porque ese futuro no existe, sino que lo estamos construyendo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, con expertos de Strategic Foresight, ¿no? Que están dibujando los escenarios del futuro, siempre decimos, ¿no? Que el futuro no se predice, sino que se construye. Y se construye hoy mismo, cuando uno dedica esta tarde de martes, 4 a 5 de la tarde, cuando tiene ganas de llegar a casa porque ya ha tenido una jornada laboral muy extensa y muy prieta, y se predice, no se predice, sino se construye decidiendo que hoy estáis aquí conmigo, ¿no? El futuro no es singular porque, como decíamos, podemos construir muchos futuros posibles, futuros deseables, futuros plausibles, y para eso tenemos que ver que el futuro es plural. Soñar con muchos futuros posibles para nuestros alumnos, tantos como cada uno de ellos. Imaginaros en un centro educativo en el que tenéis vosotros miles de alumnos, cada uno tendrá su futuro y que se construye hoy, no mañana, sino que se construye hoy mismo, ¿no? Con las decisiones que se toman en este momento. Y a mí me parece que eso también a la hora de tomar decisiones en el futuro es bueno tenerlo en la cabeza, ¿no? Está claro que vivimos una transformación digital de la sociedad. Vemos, cuando hablamos de centros educativos, tenemos el alumno en el centro, tenemos la familia en el centro y tenemos también a nuestros docentes, ¿no? Que son también pues, nuestro mejor equipo, ¿no? Y vemos que estamos viviendo una transformación digital y una disrupción familiar en los entornos digitales, en los entornos educativos, que nos lleva a un replanteamiento de muchas de las cosas que tenemos entre manos, ¿no? Y es verdad que además nos interpela a todos, porque muchas veces os puede tocar que os toque tomar decisiones como directores de un centro y a la vez sois padres y a la vez tenéis menores a vuestro cargo, con lo cual la disquisición de tecnología como aliada o como enemiga es muy importante que la tengáis clara, ¿no? O sea, creo que cuando hablamos de transformación digital, cada uno tiene que pensar, ¿no? Y hacer un ejercicio de decir, bueno, en mi centro o yo como ciudadano digital o ciudadano, ¿cómo tengo la tecnología? ¿Qué pienso que es, no? ¿La tecnología es una aliada? ¿La tecnología es una intrusa? ¿Es una enemiga? ¿O realmente me ayuda, me beneficia? ¿Sé darle lo positivo que tiene en mi día a día con mis docentes, con mi equipo y con mi staff? Ese pensamiento tenemos que tenerlo en la cabeza, ¿no? Porque nos ayudará mucho también, bueno, a ver cómo educamos, cómo avanzamos en todo esto de la tecnología, de la digitalización, de la transformación digital. Y me parece que son, bueno, pues cosas importantes, ¿no? También porque estos días estamos viendo en los medios una cantidad de informaciones, ¿no? La polarización ha llegado a todos los ámbitos de nuestra sociedad y, por supuesto, hay que sopesar cada una de las decisiones. Vemos estos días cómo, bueno, pues la sociedad está digiriendo pues, algunas de las decisiones. En este caso, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que decía, ¿no? La prohibición de las pantallas, avanza en los colegios, se acaba ese optimismo tecnológico, hay que tener muchísimo cuidado con los titulares, pero dice, bueno, pues ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar con mi centro? ¿Qué tenemos entre manos con el tema de la digitalización? Creo que en este momento, como decía al comienzo, son debates que no puedo como experta y como profesional dejar de lado, pero sí que es verdad que en este momento pensamos más y creo que la visión de este webinar y en esta sesión es más pensar en esa digitalización de un centro educativo como buque, ¿no? O sea, cómo buscar esas ayudas que me ayuden a guiarlo, a meter la tecnología en mi día a día, que me ayude efectivamente a tomar decisiones, a llevarlo a buen puerto, a tener esos datos, esa ciberseguridad y, bueno, muchas de las cosas que vamos a ver, ¿no? Pero sí que es verdad que el debate está en la calle, la sensibilidad es bueno, va creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos interpela, porque estamos educando a nuestros líderes del futuro, a nuestros menores, que son lo mejor que tenemos, ¿no? Y que efectivamente hay que tomar decisiones con cabeza, ¿no? Vemos, por otro lado, cuando unos piensan que lo mejor es prohibir en determinadas etapas el uso de la tecnología en el aula, en este caso, otros que aparecen diciendo que es bueno, pues una competencia de los centros educativos decidir o no si pueden utilizar la tecnología.
Detrás hay muchísimos temas, hay mucho trasfondo. Aquí os pongo en esta presentación, que yo luego pasaré al Grupo ATU, a Javier y al equipo de Grupo ATU, tenéis muchos documentos y por eso quería poner como los dos trasfondos de la polémica o de la situación que tenemos ahora mismo, ¿no? En este momento os pongo aquí también un artículo en el que dice, ¿no? La locura de prohibir las tecnologías en el aula. Y dice, pues, oye, cuando me operen, que lo hagan sin anestesia. O el piloto, dice este autor, ¿no? Que no utilice la tecnología para saber si puede aterrizar bien o hay más, imaginaros el viento en el aeropuerto de Bilbao, ¿no? Bueno, pues es verdad que el debate está en la calle, el debate bueno, enciende a muchos, ¿no? Hay que tener una reflexión, hay que tener una mirada profunda de estudio, de reflexión, de ver qué es lo mejor para cada uno de los centros y que efectivamente la tecnología ha venido para cambiar, ya no es que haya venido para cambiarnos la vida, sino que nos la ha cambiado en todos los aspectos y efectivamente este es un debate que está en la calle y que hay que saber también como directivos, formarse, rodearse sobre todo de expertos que den luz, que ayuden a tomar decisiones y que efectivamente ahí está la cuestión, ¿no? Muchas veces, y yo también cuando doy las sesiones sobre educación digital, siempre digo, no es tanto prohibir como acompañar a nuestros menores en esa sociedad hiperconectada, ¿no? Vivimos en una sociedad que es digital, de hecho, a mí me llama mucho la atención, ¿no? En algunos momentos estar dando sesiones sobre inteligencia artificial, que ahora hablaremos, ¿no? Y todo lo bueno que tiene la llegada de la inteligencia artificial en nuestro día a día y, sin embargo, en otros momentos encontrarme, obviamente, con padres que su mayor preocupación ahora mismo es dar un teléfono móvil a sus menores, ¿no? Cuando en el fondo la sociedad está yendo hacia una inteligencia artificial que está abarcando nuestra vida y que para muchos menores no va a haber forma tampoco de decir inteligencia artificial sí o no, porque ya está en nuestro día a día, cuando entramos en Netflix y vemos un algoritmo, cuando escribimos un correo electrónico que nos sacaba ese correo, cuando nos lleva ese correo a la carpeta de spam o un Waze cuando nos lleva hacia un sitio, ¿no? O sea que sí que es verdad que la cuestión me parece a mí que tendríamos que ponerla quizá en el reto no es tanto la tecnología sí o no, que será una decisión que tiene que ser reflexionada por cada uno de los centros, sino para qué y cómo la ponemos, ¿no? O sea, que haya un acompañamiento, que haya una reflexión y para eso también hay que preverse, o sea, hay que tener buenos proveedores, hay que tener buenos referentes, buenos expertos que efectivamente ayuden, que acompañen, que cuando tenéis que tomar decisiones tengáis pues los datos concretos, correctos para decidir en un momento dado, ¿no? Y sobre todo esa reflexión. A mí yo me escaparía un poco como profesional, lo digo, de esos bandazos que damos de sí, no, sino que efectivamente veamos cuáles son los modelos, si el modelo híbrido es el mejor o no y qué es lo que tenemos, ¿no? Cuando hablamos del contexto actual de la digitalización educativa, nos encontramos con un 82% de centros conectados, aulas digitales con pizarras interactivas implementadas en muchos centros educativos en España. Y un dato que os ponía aquí que me parece que es muy interesante, que nos da pistas, ¿no? 4.200 docentes participaron en 2024, por ejemplo, en talleres sobre competencia digital, ¿no? Se está haciendo un esfuerzo muy grande y doy fe, lo veo muy, muy a diario cuando estoy en muchísimos colegios de toda España, que hay muchos docentes poniéndose las pilas de verdad por coger el ritmo a este tren que es la digitalización, que efectivamente va muy rápido y que está pidiendo demasiado a cada uno de los docentes y a cada uno de los integrantes del equipo directivo, ¿no? Pero bueno, la transformación está ahí, también en muchos otros sectores. La transformación digital impermea cada una de las decisiones, también en el sector educativo, en el sector financiero, en el sector sanitario. Efectivamente, todos los sectores tienen su proceso de digitalización, ¿no? Claro, cuando vemos cuáles son las principales barreras a veces para esa digitalización y esa transformación de los centros educativos, vemos el tema de la resistencia al cambio. Los centros educativos tenéis que lidiar muchas veces pues con equipos que tienen miedo, que tienen desconocimiento y que están más cómodos a veces en métodos tradicionales y que cuando les planteáis, por ejemplo, una solución de un CRM que es bueno, para ver los datos de todos vuestros, iba a decir clientes, pero bueno, vuestras familias y vuestros datos efectivamente tienen un poco de resistencia al cambio. También es verdad que hay una resistencia por temas de seguridad y privacidad de los datos, que es muy importante todo el tema legal, todo el tema de la protección de los datos de cada uno de nuestros alumnos.
todo el tema de la brecha digital de acceso, la desigualdad de acceso a recursos de nuestras familias, la formación, ¿no? Importantísima. ¿Por qué? Porque es una principal barrera. A veces el desconocimiento, el miedo hacia la tecnología, lo rápido que va todo, hace que nuestros docentes a veces pues tengan demasiadas cargas y no implementen demasiado su formación. Aún así, como decía, a mí me parece que son datos muy buenos de que hay muchos docentes y me consta que hay mucha necesidad y hay muchas ganas de ponerse las pilas y seguir formándose como siempre, ¿no? Yo he preparado como 4 tendencias, 4 ítems que me parecía que era bueno hoy repasar, sabiendo que el tiempo es limitado, que los temas son muchísimos, pero sí que es verdad que el recorrido en mi cabeza que yo veía cuando hablábamos de transformación digital de los centros como buque insignia y como centro educativo, no tanto en el aula, sí que me parece que es importante el primer dato, que es el conocer a la generación beta, ¿no? O sea, vamos a poner al alumno en el centro, pero vamos a hacer conocer bien qué tenemos entre manos, cuál es nuestro cometido, cuál es nuestro propósito como centro, ¿no? En el fondo es conocer bien a nuestros niños. Ahora mismo se les llama generación beta, que son los nacidos en el 2025, porque son los que ya nacen después de la generación alfa, esa generación equipada, autodidacta, que se divierte en digital, que efectivamente son 100% visuales, que tienen, bueno, pues muchas destrezas tecnológicas, son los mal llamados nativos digitales, porque ya sabéis que no nacen sabiendo usar la tecnología para nada y mal hacemos llamándoles nativos digitales, sino que, bueno, pues porque nacen con un entorno digital muy cercano, saben utilizar la tecnología, pero vamos, que luego sabéis como docentes que se les pide convertir un documento en PDF y no saben, compartir en Drive. Bueno, muchísimas cosas que se vieron también a través de la pandemia que efectivamente no son tan nativos digitales porque sepan usar redes sociales, obviamente, ¿no? Claro, cuando digo generación beta y cuando digo que hay que conocer a estas generaciones, ¿por qué lo digo? Porque es súper importante que entendamos bien el mundo en el que estamos viviendo y conocer las herramientas que tienen nuestros alumnos y que configuran ese mundo digital en el que vivimos, ¿no? Para acompañarles bien, porque comentaba antes Javier, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, de canal de denuncias, que efectivamente desde el Grupo ATU también os ayudan a gestionar, ¿no? Claro, ¿cómo va un centro educativo a acompañar a un menor a hacer una denuncia, por ejemplo, de una suplantación de identidad o de lo que fuera, cuando en el fondo a veces desconoce un poco su realidad o sus formas de utilizar las redes sociales o esas herramientas que tienen entre manos, ¿no? Entonces, creo que para acompañar y para proteger como centros educativos tenemos que entender bien el mundo en el que viven, conocer las herramientas que tienen entre manos para poder acompañar y conectar bien con ellos y así proteger, ¿no? No sé si algunos de los que hoy nos estáis viendo o que nos veréis quizá luego en diferido, habéis visto estos días la serie de televisión de Netflix Adolescencia. Os la recomiendo que podáis ver porque me parece que pone sobre la mesa muchos debates y uno de ellos es el acompañar a nuestros menores, ¿no? Acompañar en ese mundo digital que tienen, porque tengamos o no pantallas en el aula, la digitalización en sus hogares es impresionante. Los datos de uso de tecnología en el hogar es muy elevada, con lo cual tenemos que entender estas herramientas, entender, acompañarles y protegerles, ¿no? ¿Por qué? Porque hay nuevos perfiles de estudiantes, obviamente eso interfiere en nuestros alumnos cuando van al aula, porque nos está pidiendo la sociedad también nuevas formas de enseñar y de aprender. Hablamos, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la forma en la que se distraen o no, en la capacidad que tienen de atención, en el aprendizaje autónomo que nos pueda llevar, por ejemplo, luego veremos la inteligencia artificial. Y esa forma de hacer, que yo les llamo los niños Amazon, que es todo lo tienen a un clic, todo lo quieren ya, con lo cual los centros educativos tienen que conocer bien a estos niños para frenar esa inmediatez, educar en el valor de la espera y pausar también en esos espacios, quizá en el centro educativo, esos espacios más de silencio también en algunos momentos, de reflexión, porque es el sitio en el que van a aprender, ¿no? Porque es verdad que ellos tienen siempre aprendizaje, o sea, tienen preferencia por el aprendizaje visual, interactivo. Bueno, es verdad y además han nacido y están motivados a descubrir nuevas aplicaciones y posibilidades de la IA, pero esa curiosidad y esa exploración tenemos que llevárnosla a nuestro terreno con un plan que tengamos dibujado para ese entorno en el que se mueven y para esa generación beta que tenemos que llegar a conocer bien, ¿no?
bueno, se les llama Sephora Kids, se les conoce también como una generación que efectivamente compran Temu, compran cualquier sitio y que eso configura cómo son esos alumnos de vuestros centros educativos, ¿no? Y en el fondo también, pues unos alumnos que utilizan TikTok, que es muy visual, que todo lo quieren ya, que efectivamente dices, bueno, ¿qué estamos educando? ¿Sobre qué estamos tomando decisiones? ¿Qué tenemos en el centro, no? Y claro, vemos que los excesos de la educación actual ahora mismo son que los alumnos, vuestros alumnos, tienen demasiadas cosas, demasiadas opciones, demasiada información y demasiada velocidad. Y esto también nos pasa a nosotros y os pasa a vosotros como adultos que tenéis que implementar pues nuevas formas de hacer y veis que hay demasiadas opciones. Por eso tenéis que tener esas guías, esos referentes y esa gente que os ilumine para que os ayude, porque hay demasiada información, muchas herramientas, muchas formas de hacer las cosas. Tienes que ver cuál es la que para tu equipo, para tu centro educativo, por la ciudad en la que estás, por el tamaño, por si es público, si es concertado, si es privado. Tienes que saber qué es lo mejor para ti, porque además hay demasiada velocidad, ¿no? Y entonces ese exceso de velocidad tiene que llevarnos a reflexionar, a acompañar y efectivamente a no precipitarnos en las decisiones, ¿no? Dice, el profesorado debe enseñar a aprender, ayudando al alumnado a gestionar su propio aprendizaje y a desarrollar habilidades para resolver problemas reales en un mundo digitalizado. He prometido que no me iba a meter en el aula, aunque parece que me estoy metiendo un poco más de lo a cuenta, pero es que efectivamente dices, no tenemos que olvidar que nosotros estamos en un mundo digitalizado y que la transformación digital está desde hace ya muchos años y no es que ha venido para quedarse, sino que la tecnología está en nuestro día a día y hay que aprender a tener un plan, aprender a coger las riendas de esa tecnología para nuestro beneficio, ¿no? Para desarrollar esas habilidades y resolver los problemas reales que se van a encontrar nuestros alumnos, que tienen nuestras familias, por ejemplo, en todo el tema de la comunicación, cómo quieren ser nuestras familias, cómo quieren que sea la comunicación entre la familia y el centro educativo en ese mundo digitalizado. Pues tendrá canales digitales, tendrá canales que no sean tan digitales, pero hay que entenderlo, ¿no? Creo que el punto número 2, después de conocer a esta generación beta, después de poner en el centro a nuestro alumno, a nuestro gran preciado alumno, que es bueno, pues el que tenemos día a día en el aula, tenemos que ver que efectivamente la inteligencia artificial es una realidad en la que vamos a vivir, que tenemos entre manos, que me consta que hay muchísimos centros educativos que ya se están poniendo las pilas con proyectos innovadores muy interesantes para sacarle chispas a estas herramientas. Otros quizá veremos ahora, estáis en otro proceso, hay que ver un poco también en qué proceso madurativo está cada centro educativo. Y es verdad que la alfabetización en IA es una realidad, ¿no? Nos toca a todos ponernos las pilas, formarnos, estudiar, porque para cada uno de nosotros, quizá yo, por ejemplo, cuando estoy muchas veces con docentes o estoy con alumnos o incluso con las familias, ¿no? Si a cada uno de vosotros os hubiera preguntado que antes de apuntaros o de ver este vídeo, qué esperabais o qué tenéis en la cabeza cuando oís transformación digital y centro educativo, para muchos quizá, pues eso, aparezca la palabra riesgos, deshumanización, sustitución, pero en otros, o sea, máquinas, aprendizaje, pero para otros realmente será innovación, automatización, avance, decisión, eficiencia. O sea que, como veis, aquí he puesto una serie de nube de palabras que he recogido en otros webinars, en otras sesiones de trabajo, en el que vemos cómo podemos pasar de una persona que efectivamente ve que es un avance y una innovación a otros que solo ven riesgo y deshumanización cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, nos movemos en esos entornos y cada uno tiene que reflexionar sobre lo que supone. Además, porque hay una cosa que se está hablando mucho, que es el FOBO, ¿no? El Fear of Becoming Obsolete, que en el fondo es el miedo que tenemos a quedarnos obsoletos. ¿Por qué? Porque hay muchos profesionales que sí que se están poniendo las pilas y nos da la sensación de que quizá nos puedan quitar el sitio otros profesores o otros directivos que sí que estén implementando IA. Y esto pasa también, quizá no tanto en los centros educativos, pero sí en otras realidades de otras empresas, ¿no? O sea, gente que está teniendo miedo porque efectivamente ve que se está quedando atrás porque no está poniéndose las pilas con todo el tema de la formación en inteligencia artificial y puede llegar a ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que es importante como profesional que en este momento de reflexión, en esta tarde, cada uno piense en estas fases, ¿no? ¿Cómo me encuentro yo? ¿Estoy en la fase de indiferencia hacia la inteligencia artificial en mi centro educativo?
oye, esto no va para mí, nosotros seguimos con lo que tenemos hasta ahora, la inteligencia artificial por ahora no va a entrar en el aula, ni va a entrar ya no tanto en el aula, sino pensad también en vuestros equipos, ¿no? Pues no tengo claro que vaya a entrar, o estamos en el momento de la sorpresa de, oye, todo me fascina, porque efectivamente hay, oye, sorpresas que vemos que otros centros están haciendo y te llama la atención, o estás en el momento de pánico porque ya empiezas a conocer qué puedes hacer con la IA y todo te sobrepasa porque no sabes por dónde empezar, tu gente quizá no te sigue y tú tienes emoción con la inteligencia artificial y quieres tener un plan estratégico en ese sentido, pero no te sigue nadie, no sabes cómo hacerlo, no tienes referentes de cómo utilizarlo en tu centro educativo, o no sabes hasta qué punto la inteligencia artificial es muchísimo más allá que usar una inteligencia artificial generativa como Copilot o como ChatGPT. ¿Cómo puede la IA hacer conocer mejor a mis familias, hacerme tomar decisiones porque sé que en mi aula hay niños que están con dificultades, o cómo conecto los datos que me dan la apertura de los mailings, por ejemplo, cuando envío la información a mis padres, a mis familias, y puedo decidir si ese es el momento adecuado o no. Bueno, puedo estar en ese momento de pánico de no sé por dónde coger todo esto que estás diciendo, o sin embargo estar en la fase de descubrimiento, de decir, oye, estamos empezando a hacer cosas, mi gente se está formando y efectivamente ya voy dando pasos y estoy descubriendo, ¿no? O ya podría haber centros educativos que hoy nos estén escuchando que estén en la fase de integración. Oye, ya tengo un equipo, he formado quizá pues, un equipo de gente que es más propenso a la inteligencia artificial, tiene mayor formación o se lo he encomendado, ¿no? Quizá haya que hacer un equipo que esté dedicado a esto, o muchos de los que están, responsables de TIC de los colegios ya están integrando inteligencia artificial. Bueno, cada uno de vosotros tenéis que ver, ¿no? Si estáis en la fase de indiferencia, de sorpresa, de pánico, de descubrimiento o de integración, ¿no? Porque como veis hay muchas cosas y además es verdad que dices, los niños necesitan orientación también, o sea, nos debemos a nuestros alumnos, ¿no? Nos debemos también a nuestros menores. Dice, los niños necesitan orientación sobre la IA en la escuela, pero ¿quién guía a las escuelas? ¿Cómo conseguimos hacer un plan en el que tenga algo que ver la inteligencia artificial? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con quién contamos, no? Yo creo que estos son tareas importantes de ver hacia dónde giramos, hacia dónde estamos tendiendo y cuál es nuestro plan, ¿no? Como centro educativo. Porque además, os pongo un dato reciente, ¿no? En una encuesta de la UNESCO que dice que menos del 10% de las escuelas y universidades tienen orientación formal sobre la IA, ¿no? O sea, realmente todavía estamos en una fase muy de implementación, de estar todavía viendo de verdad qué cosas se pueden hacer, estar testando pues, distintas aplicaciones en el aula o distintas aplicaciones con los docentes, porque como decíamos, ¿no? Al principio, tenemos a los docentes, tenemos a las familias, tenemos a los alumnos y la inteligencia artificial puede permear o puede impactar de muy distintas formas en cada uno de nuestros públicos objetivos, ¿no? Aquí os dejo, ¿no? El dato. En más de 450 escuelas, se ha hecho una encuesta de la UNESCO y efectivamente menos del 10% todavía están desarrollando políticas. Quizá nosotros podemos ser un centro de referencia porque hayamos tomado esa decisión. Quizá nuestros docentes pueden ser referencia para otros docentes, ¿no? Y tenemos dentro de nuestros centros educativos grandes expertos en inteligencia artificial y en tecnología y pueden ayudar a otros centros, ¿no? Aquí os ponía, me parece que es interesante la reflexión de María Comín, que dice, ya no solo es el ahorro de tiempo dentro del aula, sino también fuera del aula, ¿no? O sea, cómo analizamos las actividades de nuestros alumnos, cómo agregamos una actividad nueva en clase que efectivamente nos lleva menos tiempo, cómo generamos todo el tema de nuevos aprendizajes o cómo generamos esos planes de lecciones, ¿no? O sea, cómo nos puede ayudar siempre con supervisión, siempre con medición, pero efectivamente dices, es una reflexión que ahí dejo, ¿no? O sea, que cada uno tiene que ver cómo quiere hacerlo, ¿no? Claro, ¿cuáles son las tendencias en IA generativa en educación, ¿no? Aquí os he dejado, esto es un documento de PDF que creo que tiene trabajo detrás, ¿no? Para que vosotros podáis reflexionar, pero claro, yo estoy con muchos centros educativos y si me piden una sesión sobre IA, os digo que hay muchísimas implementaciones y hay vídeos desde avatares que utilizan para necesidades especiales de los alumnos, en apoyos también en distintos idiomas, hay apoyo al profesorado para el análisis y diseño de asignaturas. Bueno, me encuentro con muchos docentes que muchas veces me dicen, ¿no? O sea, tiene ciertos riesgos, pero en el fondo las posibilidades, por ejemplo, de ideación, pues se han elevado a la enésima potencia, ¿no?
aplicaciones distintas, que también habrá que tener medida porque no todas las aplicaciones del mercado nos van a servir. Entonces, ¿quién va a ser el referente en nuestro centro que pueda ayudarnos a decidir, ¿no? Oye, esta aplicación sí, esta no, esta sí para nuestro centro, esta no, o esta también. La integración en los estudios artísticos, el aprendizaje adaptativo, súper importante, ¿no? Cómo hacemos que se adapte el aprendizaje. Bueno, hay creación de contenidos multimedia, tampoco quiero cerrarme mucho al tema del aula, ¿no? Pero efectivamente la automatización de las tareas, la eficiencia operativa, ¿no? Y la administrativa en los centros. Me parece que es súper interesante cómo hacemos que nuestros centros sean más operativos, sean más eficientes y que en el fondo nos ayude a, bueno, pues en ese camino de la burocracia, pues hablábamos antes, ¿no? Decía Javier, de todo el tema legal, de todo el tema de la burocracia, de los pliegos, de todas las cosas que tenéis administrativo, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial, por ejemplo? ¿Es un camino viable para que nos ayude a eso? Pues habrá que verlo, ¿no? Habrá que trabajar cada centro, bueno, pues claro. Además de la inteligencia artificial, vemos los riesgos, ¿no? Obviamente los riesgos de la inteligencia artificial es que aumenta nuestra vulnerabilidad digital como centro educativo, porque nos podemos ver envueltos, por ejemplo, pues en distintos problemas educativos, ¿no? De repente imaginaros que alguien clona pues, la voz de nuestro director del centro y que efectivamente da un aviso que no es así. O, bueno, hay una vulnerabilidad digital que todo el uso de la inteligencia artificial, los deepfakes, ¿no? Puede llevarnos a distintos problemas que tendremos que saber quién puede ayudar a gestionarlos y efectivamente que están ahí, ¿no? ¿Por qué aumenta nuestra vulnerabilidad digital? Porque efectivamente dices, bueno, pues lo veis aquí, ¿no? El caso de, desgraciadamente, que pasó en Almendralejo, ¿no? Bueno, pues el caso de los desnudos de inteligencia artificial de unos chavales que no tenían, o sea, tenían menos de 14 años, ¿no? Cómo un centro educativo se encuentra, pues, con este tipo de riesgos que son nuevos, que en el fondo, pues, quizá desgraciadamente puedan ir a más. ¿Cómo lo vamos a solucionar? ¿Qué protocolos tenemos que implementar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a educar a esos chavales para que no vuelvan a hacerlo? ¿Cómo llegamos a conocer de verdad qué tienen entre manos estos niños y por qué han llegado a ese punto? Bueno, toda esta vulnerabilidad digital es uno de los grandes riesgos que pueda tener en un momento dado la inteligencia artificial, ¿no? Pero creo que el horizonte de la inteligencia artificial como centro educativo nos tiene que llevar a la formación, a formarse y a ser luz para nuestros alumnos, para nuestros equipos. Efectivamente, quizás se pueda hacer, pues eso, un grupo que se ponga, bueno, que implemente la inteligencia artificial, que se forme, que estudie, que reflexione bien sobre para qué la van a utilizar en el centro. Hay que tener esa capacidad de adaptabilidad, o sea, se habla mucho de flexibilidad cognitiva, que la van a tener que tener nuestros alumnos, la tenemos que ayudar a hacer ver a nuestros padres, a nuestras familias y también nuestros docentes, ¿no? O sea, tenemos que saber que vivimos en entornos en los que el lifelong learning pues es una habilidad que tenemos que tener. Nuestros docentes siempre tienen que estar aprendiendo cosas nuevas, adaptándose a los cambios. Es costoso, decíamos antes, ¿no? La gestión del cambio es complicada, pero la transformación digital y el impacto de la tecnología en el aula y en nuestros centros educativos es lo que tiene, ¿no? Siempre que hablamos de inteligencia artificial tenemos que hablar de ese espíritu crítico, de acudir a las fuentes, la veracidad, los recursos, desarrollar en nuestros alumnos, desarrollar en nuestros equipos ese espíritu crítico, esa reflexión de no ir rápido, sino pensar las cosas, pensar antes de postear, pensar antes de decidir qué aplicación usamos o qué no para ver quizá los datos de nuestros centros y la usabilidad, ¿no? Conocer las herramientas que nos faciliten, ¿no? Yo creo que es interesante para saber si nos pueden ayudar en el día a día, ¿no? Bueno, como veis hay muchas cosas y yo creo que este segundo punto de la inteligencia artificial no quiero acabarlo sin antes pensar también en qué vamos a delegar en la inteligencia artificial, que puede ser uno de nuestros dilemas para este 2025, ¿no? Porque es verdad que por un lado, como profesionales, nos puede, o como directores de centros educativos y directivos, dices, podemos tener la disquisición de que nos resulta como difícil no aprovechar las ventajas que tiene la IA y que puede aportar a nuestro día a día, pero a la vez tenemos que saber qué tareas le vamos a encomendar, ¿no? Porque es verdad que la descarga cognitiva que hacemos cuando una persona en un folio en blanco empieza a escribir, podemos llegar a perderla si siempre que empecemos a escribir un texto, que puede ser una propuesta para las familias, que puede ser una ideación de una actividad nueva en el aula,
si siempre empezamos con inteligencia artificial, puede llegar un momento en el que nos den un folio en blanco y no sepamos empezar a escribir, ¿no? Con lo cual, eso es una reflexión también que tenemos que pensar, ¿no? ¿Qué podemos delegar o qué no en la IA, en nuestro día a día? Porque el otro día me encontraba, ¿no?, con un centro educativo que me decía, me niego a pensar que los emails los vaya a escribir la inteligencia artificial, ¿no? Y yo le decía, vale, te puede sonar muy difícil pensar en que la inteligencia artificial escriba los correos electrónicos que tú mandas a tus familias, pero realmente piensa que ya desde hace muchos años están automatizados. O sea, no hay ningún docente que escriba manualmente el mail para cada uno de las familias. Con lo cual, es verdad que la inteligencia artificial pone una capa más, pero realmente muchas de las cosas ya están automatizadas, ¿no? Pero bueno, es importante, ¿no?, pensar en pensar o delegar todo en la IA, ¿no? Ese pensamiento, esa reflexión, creo que tenemos que hacerla y es interesante y va a ser una de las destrezas de o uno de los dilemas del 2025, ¿no? Avanzamos para ir finalizando esta sesión en la que estamos viendo ese impacto de la transformación digital en los centros educativos desde el punto de vista también de lo que es la organización del propio centro educativo. Y es verdad que el digital well-being o el bienestar digital está impermeado en esa transformación digital, ¿no? Hay que tener un plan digital. Hablábamos de las posibilidades legales que tenemos, de las posibilidades de los datos, del estudio de los datos, de la inteligencia artificial que nos lleve efectivamente al mejor conocimiento de nuestros alumnos, a una automatización, por ejemplo, del aprendizaje, ¿no? El aprendizaje automatizado. Todo ello tiene que estar inmerso en una búsqueda del bienestar digital de nuestros alumnos, del bienestar digital en el que vamos a ayudar también a nuestras familias. Y es verdad que una de las tendencias en los entornos educativos que ahora mismo se está llevando es el digital well-being, ¿no? Porque estamos viendo ese enfoque consciente de lo digital. Tiene que haber unas reglas claras y concretas en todo lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Creo que en los centros educativos no podemos ir tomando decisiones sin un plan estratégico claro, que queramos de verdad saber qué papel juega la tecnología en nuestro día a día, ¿no? Veíamos al comienzo y quizá algunos os habéis incorporado un poco más tarde, ¿no? Pero decíamos que hoy, que es 25 de marzo, esta sesión se está dando en directo para los que estéis con nosotros en el día en el que efectivamente se ha aprobado esa ley de protección de menores en el entorno digital que bueno, pues que ha elevado, por ejemplo, la edad legal de las redes sociales de los 14 a los 16 años, que ha dicho que efectivamente hay muchos, todos las tablets, los móviles tienen que venir por defecto con un control parental, que en el fondo está poniendo también sobre la mesa las sanciones por contenido pornográfico y que se van a penalizar los deepfakes o eso que decíamos de la vulnerabilidad digital, ¿no? Y es verdad que ahí, bueno, pues ese enfoque consciente de lo digital lleva a muchas consecuencias luego en el aula, ¿no? Y a muchas consecuencias como centro educativo, porque efectivamente si nosotros nos encontramos con problemas, por ejemplo, de una suplantación de identidad de uno de nuestros alumnos, tenemos que tener un protocolo concreto, ¿no? Y ese minimalismo digital nos lleva a defendernos, ¿no? A trabajar también cómo queremos que sean esos entornos digitales, ¿no? Y aquí os pongo, por ejemplo, la referencia para trabajar todo ese bienestar digital en el centro que interpela a los alumnos, a las familias y a los docentes. Un libro muy bueno que se llama Minimalismo Digital, que es en defensa de la atención en un mundo ruidoso. Creo que también nuestros docentes y vuestros docentes, vuestro equipo directivo, tiene que también saber, bueno, pues como decíamos, ¿no?, tener una relación sana con la tecnología en su día a día y ser ejemplo, ¿no?, porque nuestros menores se van a fijar en nosotros. Y es verdad que es un mundo volátil, incierto, complejo, líquido, ruidoso. Y creo que tenemos que ser los centros educativos remansos también de conversaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí os ponía otro libro que a mí me gusta mucho, que es de Sherry Turkle, ¿no?, del MIT, que dice el poder transformador de la conversación en la era digital. Los centros educativos tienen que tener también ese sopesar y ese velar por espacios en los que se converse, en los que se piense, se reflexione, se interactúe el face-to-face, tan importante, porque podemos estar hablando de digitalización de los centros, pero también tenemos que hablar de esos espacios en los que se fomente el cara a cara, en los que efectivamente nuestros alumnos se conozcan, los alumnos conozcan a los profesores, porque haya un intercambio bueno, ¿no?, de esa conversación digital.
esa conversación en la era digital, ¿no? Y en ese Digital Wellbeing y en ese plan digital, en los centros educativos ahora mismo tenéis o debéis tener en estos años, y estáis quizá muchos en proceso de estar creando ese coordinador de bienestar, ¿no? Y ese coordinador de bienestar que tendría que ser también ese coordinador de bienestar digital. Por eso poníamos esta tercera tendencia del Digital Wellbeing, ¿no? ¿Por qué? Porque proteger a los niños y a los jóvenes, que es el objetivo de esta nueva figura, tiene que pasar también por proteger a nuestros menores en ese uso de la tecnología y de ese digital well-being, ¿no? Y efectivamente, aquí os ponía, por ejemplo, pues un PDF que me parecía que era interesante, ¿no? Una guía en la que, bueno, pues para repasar bien los deberes, ¿no? De ese coordinador de bienestar en el que muchas veces va a ser el intermediario, ¿no? Y la comunicación inmediata por parte del centro educativo con la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Y efectivamente esos canales prioritarios para, bueno, preguntar a las redes sociales, bueno, demandar cosas que efectivamente no están siendo bien gestionadas a nivel de datos en los centros, ¿no? O sea, qué importante es tener una buena guía, tener un buen conocimiento de cómo utilizáis los datos de vuestros menores, los datos de vuestras familias y efectivamente tener a alguien que os ayude, ¿no? a dibujar ese plan digital, a decir cuáles son las soluciones, cómo puedo hacer, cómo puedo sacar mejor rendimiento a todo lo que tengo y que efectivamente velemos por ese digital well-being con esa futura y con esa figura del bienestar digital, ¿no? Creo que para terminar, la figura del liderazgo digital, ¿no? Yo creo que os tenéis que ilusionar también cuando hablábamos de ese futuro, ¿no? Hace unos años me acuerdo que organizamos una serie de, bueno, un congreso en Bilbao, bueno, no lo ha dicho creo Javier, pero yo estoy en Bilbao, resido en Bilbao, y hace unos años organizamos un congreso que efectivamente se llamaba, ¿no? Cómo educar a los futuros líderes, a los líderes del futuro digital, ¿no? Y efectivamente dices, ese liderazgo digital, ese inspirar, ¿no? Qué importante es para vosotros también que tengáis esas dotes y tener entre manos cuál es vuestro papel, ¿no? Clave para que las cosas ocurran. Porque es muy importante que si vosotros como centro educativo, como directores de centros educativos, tenéis clara ese plan estratégico, qué es tecnología sí o no, tecnología de una manera o de otra, como decíamos antes, el para qué, el cómo quiero llevar ese buque insignia que es mi centro educativo, qué herramientas voy a utilizar, hacia dónde las quiero llevar, podréis soñar con esos futuros posibles de llevar a cabo ese liderazgo, de formar a los futuros líderes, ¿no? Del futuro y efectivamente decir cuáles son las destrezas o las competencias que quizás se le están pidiendo a un líder como vosotros en un entorno digital, ¿no? O sea, a mí me parecía que era interesante repasar estas competencias de los equipos directivos, ¿no? Obviamente se está pidiendo a los equipos directivos una alfabetización digital, un conocimiento, como decíamos antes, de cómo es la generación interactiva, qué tenemos entre manos, cuáles son las herramientas, qué podemos hacer para velar por ese digital well-being de nuestros alumnos. Se está pidiendo también todo el tema de la gestión de datos, ¿no? O sea, conocimiento de gestión de datos. Tenéis que tener buenas herramientas de gestión de datos. Efectivamente hay que cuidar mucho la protección de los datos cuando pasa algo, cuando hay un protocolo, cuando tenéis, bueno, pues alguna cosa en vuestros centros educativos, cómo gestionamos los datos de nuestras familias, de la protección de ese menor cuando ha ocurrido algo, cómo hacemos y cómo velamos por esos datos, la ciberseguridad y la protección, ¿no? Como decía, de todo, ¿no? O sea, cuando en un aula, por ejemplo, hay un caso de bullying o hay un caso de suplantación de identidad o de ciberbullying, ¿qué hacemos? O imaginaros, por ejemplo, que tuvierais en un momento dado un ataque, un virus informático que efectivamente echa por tierra pues, la seguridad de vuestros datos, de vuestras familias, de vuestros alumnos. ¿Qué herramientas tenéis? ¿Qué herramientas como equipo directivo tengo para que efectivamente la ciberseguridad sea pues, un ítem a trabajar en mi equipo, ¿no? Todo el tema de la metodología Agile, la gestión del cambio tan importante, ¿no? Sabemos cómo la transformación digital y la tecnología ha entrado en nuestras vidas, ha entrado en nuestro día a día, porque estamos hablando mucho de equipos directivos, pero en el fondo cada uno de vosotros, quizá muchos, sois padres, sois ciudadanos, como yo, ciudadana digital, tenéis que velar por hacer un uso responsable, saludable, creativo de
todo vuestro entorno digital, y esa gestión del cambio es muy importante, ¿no? O sea, quitarnos quizá todos esos pensamientos también más analógicos que a veces, ¿no? Pues como en un caso hablaba una persona que decía, ¿no? Cada vez que oigo hablar de alguien a nuevas tecnologías, solo me dice que efectivamente es muy mayor y ya ni son nuevas ni nada por el estilo, ¿no? Porque ya llevan mucho tiempo y en el fondo hablamos de tecnologías digitales, ¿no? Bueno, toda esa gestión del tiempo, de nuevas metodologías, el design thinking, todas las metodologías de diseño, el agile, todo lo que queráis que puedan ser competencias para ayudaros a vuestro equipo directivo, ¿no? Y también todo lo que tiene que ver con la comunicación y las plataformas colaborativas, ¿no? Ahora mismo hay una cantidad de herramientas muy válidas para que cada uno de vosotros, como decíamos antes, ¿no? Habrá que sopesar cuáles queréis utilizar, cuáles os ayudan más, cómo vuestros equipos están entrando quizá a trabajar de forma mucho más colaborativa. Hay muchas cosas que aprendimos a través de la pandemia porque, bueno, gracias a vosotros y a todo el buen trabajo de los equipos directivos y de los equipos de los centros educativos, de toda la labor que hicieron los docentes, muchos de los padres pudimos trabajar, muchos de los padres pudimos bueno, seguir educando a nuestros hijos bueno, pues como estaba previsto, gracias también a esas plataformas colaborativas que son muy extensas, que van avanzando de una forma muy rápida, con lo cual hay que tener luces para saber elegirlas, para saber cuál es la mejor, la más adecuada para nuestros centros, ¿no? Y como decíamos desde el principio, aquí os he puesto para que ese liderazgo inspirador y que vosotros seáis referente porque tenéis y vais a trabajar todas esas destrezas, o por lo menos vais a tener equipos que trabajen todas esas destrezas, os he puesto aquí, por ejemplo, un dato que me parece que es muy interesante y que es bueno, pues un informe de liderazgo, un informe que son las 100 innovaciones educativas más destacadas del año, ¿vale? Que se hacen en 2025, que tienen, bueno, muchísimos datos de muchos centros educativos de todo el mundo, que efectivamente dices, bueno, pues quizá puedo trabajarlo para ver qué cosas me interpelan, qué puedo hacer en mi centro educativo, que se lo puedo dar a alguien de mi equipo, quizá a ese coordinador de bienestar digital o a esa persona que dirige el departamento de tecnología, para que efectivamente vea qué cosas más podemos hacer en nuestro equipo y en nuestros centros educativos para seguir avanzando en esta transformación, ¿no? Y yo creo que terminamos pensando, ¿no?, que la educación del futuro no pertenece a quienes tienen las herramientas más avanzadas, sino a quienes saben utilizarlas para inspirar, para conectar y para transformar. Y yo la verdad es que cuando pienso en docentes, cuando pienso en centros educativos, vamos, admiración absoluta, porque si yo cuando estoy con las familias siempre les recuerdo, ¿no?, acordaros de que estamos educando lo mejor que tenemos, que son nuestros niños, que son nuestros menores, que es el futuro de nuestra sociedad, que efectivamente tendrá IA, tendrá pantallas, tendrá analógico, tendrá digital, tendrá tutores digitales, tendrá lo que queráis, pero en el fondo los educadores sois los que efectivamente vais a sacar lo mejor de ellos, vais a conocerles mejor que nadie, con ese face to face, con ese conocimiento que os da el día a día de estar muchísimas horas con ellos, y que efectivamente por eso podremos soñar con esos futuros que no se predicen, sino que se construyen tomando decisiones hoy, que no son en singular. El futuro no existe, no está escrito. El futuro de vuestro centro educativo se está construyendo hoy, se está construyendo en plural, porque tiene muchos futuros posibles en los que la innovación seguro que formará parte de vuestro día a día, pero que en el fondo os lleve a querer tener un centro educativo como está previsto que efectivamente tengáis, ¿no? Bueno, como veis, a ver, aquí, ya gracias a Dios era la última pantalla que tenemos que poner en la diapositiva en la que os daba las gracias. Vamos a ver si se pone, porque parece que se me ha quedado fuera la pantalla, pero bueno, aquí, ¿verdad? Sí, estamos aquí. Muchísimas gracias por este rato en el que, bueno, quizá una forma demasiado ágil porque el tiempo apremia, pero bueno, creo que estamos en 3 minutitos de dar las 5 de la tarde. Quería agradeceros vuestra asistencia, quería, bueno, pues daros las gracias por estar este rato aquí hoy, por estar con nosotros, gracias también al equipo del Grupo ATU que ha puesto, bueno, pues este momento de reflexión en el que efectivamente los centros educativos podéis reflexionar sobre lo que tenéis entre manos, sobre esta gran tarea, sobre el papel que queréis que la tecnología juegue en nuestro día a día.
y espero haberos inspirado de alguna forma. Sé que hay muchísimos debates sobre la mesa cuando hablamos de tecnología y educación, pero bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Javier. Pues muchas gracias, María. Nada, nosotros por nuestra parte desde ATU agradeceros a todos vuestra asistencia. Gracias, María. Os vamos a dejar en contacto, pues bueno, mi correo y mi teléfono por si alguien tiene alguna duda. Nosotros desde ATU lo que os queremos trasladar es que recordaros que en toda la parte legal, tanto en la prevención como de alguna manera en reactivo, si hay algún problema os podemos ayudar con todo el tema de canal de denuncias, todo el tema de protección de datos, etcétera, ¿vale? En ese sentido, todo el tema legal. Estamos especializados también en centros docentes, luego todo el tema de formación y luego también ayudaros en todo el tema de consultoría digital, os podemos ayudar. Estamos trabajando con distintas universidades públicas y privadas en España en proyectos de investigación para intentar, bueno, pues estar también, ¿no?, al quite de poder ayudar a esta situación, dar herramientas a padres, profesores, en toda esta gestión que tenemos con los menores, ¿no?, para ayudarles que crezcan bien, ¿no?, y sin mucha adicción tecnológica o derivaciones que pueda haber, ¿no? Recordaros también que, bueno, que os podemos ayudar con todo el tema del kit digital, con todo el tema del kit consulting, que tenéis esa oportunidad, que somos agentes digitalizadores. Y nada, por mi parte, nada, podemos terminar ya la sesión. Agradeceros todos vuestra asistencia. Gracias, María, desde Bilbao. Y nada, por mi parte, Ángel, pues nada, podemos terminar ya. Ángel de soporte técnico. De verdad, cualquier duda, inquietud, escribirme, llamarnos y os daremos todo el soporte. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buen día.